Vamos a través de la Biblia, pero algo especial. Ahorita hablábamos de venga lo que venga, debemos de confiar en el Señor. Y el capítulo 40 de Génesis nos muestra a un joven que fue encarcelado a la edad de 20 años por un crimen que no cometió. Pero vemos que constantemente Dios nos muestra la vida de José, que Dios estaba con él. Y que cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas. Y cuando Dios cierra puertas, nadie puede abrirlas. La vida de José nos muestra a un joven entregado a Dios. Dios le ha dado favor delante de las personas donde quiera que él está. ¿Se recuerdan cuando él fue vendido por sus hermanos? Representando a Jesús. 12 capítulos nos hablan detalladamente sobre José, porque es un prototipo de Cristo Jesús. Así que Dios se encarga de dejar 12 capítulos que hablan sobre un personaje, sobre José. 5 palabras se mencionan que Dios creó el cielo y la tierra en el hebreo. 10 palabras de las de nosotros, 8 palabras de las de nosotros, de acuerdo a la traducción que usted tenga. Pero habla 12 capítulos sobre José, porque cada aspecto de José refleja a Cristo Jesús. Refleja a Jesucristo. Y algo especial que nos habla la palabra del Señor es que a pesar de que José ha sido acusado de haber querido abusar de la esposa de Potifar, y este capítulo nos habla de que él ya tiene, para este tiempo que vamos a leer, para este capítulo 40, ya tiene 8 años en la cárcel. De acuerdo a lo que dice el capítulo siguiente que vamos a estudiar la semana que entra. Pero Potifar, su expatrón, sabiendo que él era inocente, lo mete en la cárcel. Era pena de muerte lo que él de lo que lo estaban acusando, pero él sabía que José era inocente. Sabía que José era inocente. Y lo vemos ahora a José servir en su capacidad donde él está, servir a Dios, aún ahí en la cárcel. Y en ese capítulo nos habla de 3 sueños. 2 que son mencionados aquí. El sueño de un copero y el sueño de un panadero. Pero también otro sueño que no se dice. El sueño de José. Porque José también tenía un sueño. El sueño de que la palabra que Dios le había dicho se iba a cumplir. Estamos aquí. No hay coincidencias, ¿verdad?, en que Dios obra en todo lo que los hijos de Dios pasamos. Dios tiene un plan en cada uno de sus hijos y se va a cumplir el plan de Dios. No hay coincidencias. Para los hijos de Dios podemos llamarle diosidencias, ¿verdad? Dios tiene su plan. Planes perfectos para nuestras vidas. El año que viene, Dios tiene planes para sus hijos, para cada uno de ustedes. Este año que está por transcurrir, Él también tuvo planes para nuestras vidas.
En este año en el que estamos, en este lugar donde estamos, antes de ver los versículos del capítulo 40, en esta semana donde el Señor nos reúne en este lugar, una vez a la semana, otras veces, muchas veces a la semana, en este lugar donde estamos. En el año 2004, Dios tenía un plan. Yo creo que Dios miró a cada uno de ustedes sentados aquí. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, no conocía a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Habían escuchado de Jesucristo, pero no conocían a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero en el año 2004, que Dios nos trajo a esta ciudad, recuerdo ese día, un día en la mañana, en la madrugada, en los planes de Dios no había coincidencias, había diosidencias para nuestras vidas y para cada uno de ustedes. Pero en el año 2004, afuera de nuestra casa, llegó mi madre y me tocó la ventana, porque estaban conectadas las casas ahí donde vivimos. Llegó y tocó la ventana bien fuerte y gritándome me dijo: mi hijo, su vehículo se está quemando. Dios tenía un plan. Era el vehículo del ministerio en el que nos movíamos hacia la sierra. En ese mismo mes, Dios nos había dado muchas Biblias y en mi corazón había el deseo de ser el Hijo de Dios que repartiera más Biblias en todo el estado de Chihuahua. Comprábamos Biblias, todo lo que Dios nos daba lo comprábamos de Biblias. Ir hasta los últimos rincones de este estado de Chihuahua y llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos permitió a través de ese vehículo que se quemó conocer a 2 personas. Así que cuando fui por las Biblias, me fui en el camión y cuando me fui en el camión me dijeron: ¿en qué te los vas a llevar? Me los voy a llevar en el camión, algunas de ellas, porque eran muchas Biblias. Y Dios me permitió conocer a 2 personas. 2 empresarios que fueron los que Dios usó para comprar ese terreno y construir este lugar. Y yo le llamo aquella noche la bendita quemazón. Porque a través de ello, Dios usando a una ancianita que vinimos a orar por ese terreno, Dios dijo: había maíz sembrado aquí, mucho maíz sembrado. Dijo: veo almas sembradas en ese lugar. Veo granos saliendo de ese lugar, dice, hacia otros lugares y llevando a Cristo Jesús, el Señor. Aquella mujer que ahora está con Cristo Jesús nos había profetizado: Dios suplirá para ese lugar. Para mí era imposible. No teníamos dinero, más que unos cuantos pesos ahorrados. Y Dios nos dio este lugar. Dios permitió esa bendita quemazón para que a través de ello conociera a estas 2 personas. Igual para José. José fue vendido por sus hermanos y no había coincidencias. Dios había permitido que José fuera vendido por sus hermanos, fuera llevado como esclavo y vendido. Y no solamente eso, Dios había permitido que fuera acusado injustamente y ahora tuviera que estar 8 años en la cárcel, pero no había coincidencias. Era una diosidencia de Dios para con José.
porque a través de aquel joven, Dios salvaría a muchas personas. Si recuerdan a José, cada día cuando estaba allí en la casa de Potifar, aquella mujer le decía: acuéstate conmigo, ten relaciones conmigo. Cada día le decía, hasta que fue y salió de ahí huyendo de la tentación y fue acusado y ahora tiene 8 años en esa cárcel. Pero Dios, que es rico en misericordia, sigue su plan. ¿Cuántos creen ustedes que Dios sigue en el plan de cada uno de los que están aquí sentados? Dios tiene un plan para sus vidas y nada se ha salido del control de Dios. ¿Dónde está Dios? Y Dios dice: José, estoy trabajando. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no te manifiestas? Y el Señor te dice: estoy trabajando. Dios obra. Y la única manera en desenvolver la fe de cada uno de sus hijos, y en ese caso desenvolver y hacer que la fe de José crezca, es a través de las luchas y las pruebas. No hay otra manera de que nuestra fe crezca. Así que vemos a José, y vean allí los versículos 1 al 4. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Creen que era casualidad? Dios tenía un plan. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Faraón había enviado a estos 2 hombres en el año 8, donde José es preso. Y la prueba que había venido a José, la tentación que él tuvo, la pasó. Y porque él se mantuvo puro, toda su familia sería bendecida. Y porque él se mantuvo puro, muchas familias serían bendecidas. Las pruebas constantemente están ahí, las tentaciones constantemente estarán ahí para su vida. Y usted va a decidir si obedece a Dios, obedece a esa tentación que viene. Y por haber vencido esa tentación, José pasó al libro eterno, para que pudiéramos ver que es posible vencer cualquier prueba que venga a nuestras vidas a través del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Así que salió victorioso José, pero ahora está en la cárcel. De igual manera, Jesús fue enviado al desierto, ¿recuerdan? Y cada prueba, lucha que vino a su vida, cada tentación que se presentó, no solo en el desierto, sino en cada día de su vida, fue victorioso de acuerdo a ese cuerpo humano que Dios le había dado y que tenía. Era mismo Dios, 100% Dios, 100% hombre. La palabra de Dios nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí está José en la cárcel entre los malhechores. Igual que Jesús, ahí está Jesús entre los malhechores. Ahí va a estar en la cruz con 2 malhechores
uno a su izquierda y otro a su derecha. Ahí está Jesucristo. Ahí está también José, con dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Uno saldría para vida y otro iría a la muerte. Uno le creería a Dios y otro no le creería a Dios. Cada aspecto que fue escrito por José nos lleva a ver a Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías 53:2 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, refiriéndose a Jesucristo, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí están esos transgresores al lado de José, cada uno con su propio sueño. Todo lo que sucedía a José era parte para que se cumpliera el propósito de Dios. Las cosas que se ponen cada vez más feas para la vida de José. José, en medio de esas pruebas, no se encierra en el yo, en el pobrecito de mí. ¿Qué va a pasar conmigo? Él sabe que Dios tiene el control y confía en Dios. No hay algo más triste en un hijo de Dios, cuando en realidad, aunque José pudo haber dicho eso, estoy aquí injustamente, ¿qué voy a hacer? Que cada quien limpie su celda. ¿Saben lo que él estaba haciendo? Estaba limpiando la celda y dándole comida a cada uno de los presos. Y limpiar la celda era limpiar la suciedad que había allá adentro. ¡Wow! Eso nos muestra. Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por cada uno de nosotros. Así que ahí está José. Él no dice, pobrecito de mí. Él pudo haber adoptado una actitud pesimista, esperando siempre que las cosas se pusieran peor. Pero él, en medio de esas circunstancias, decide servir a Dios. En la vida de los creyentes no hay casualidades, pero cada uno de nosotros cumple un designio divino planeado por el Creador del universo y nuestro Señor Jesucristo. Estos dos presos que han llegado ahí impactarán la vida de José. Así que José, imagínense, está en el cerezo, está en la cárcel. Llegan estos dos, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Estuvieron días en la prisión. ¿Qué hizo José? Dice que le servía. ¿No dice que se estaba quejando ahí? ¿No está hablando mal de la señora Potifar? ¿No está hablando mal de sus hermanos? ¿Qué dice? Servía. Jesucristo servía. Él vino a servir. Vean el versículo 5. Y a ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Vean cómo José siempre lleva la gloria, ¿a quién? A Dios.
José siempre lleva la gloria a Dios, siempre está buscando la gloria de su Dios. Igual que Jesucristo siempre buscaba la gloria de su Padre. Y sigue hablando. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Primeramente busca la gloria de Dios, porque de Dios vienen las interpretaciones. Amén. Esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Vean esto. Vemos que José interpreta el primer sueño. Y es el sueño del copero. Y una vez que es contado el sueño a José, José les dice que la persona que puede dar la interpretación de esos sueños es Dios. Si hay algo que debemos de buscar nosotros como hijos de Dios, es que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Y algo especial que vemos en ese joven José es que es un joven entusiasta. Va a servirles a los que están ahí presos. Y no solamente es entusiasta. Una vez más les digo, él pudo haberse encerrado ahí y haber dicho: pobrecito de mí, y andar con la cabeza agachada y decir qué va a pasar. Pero Dios tenía un plan. Él se fijó en el rostro de esos dos presos. Miró sus rostros. ¿Quién es el que debería estar triste ahí? José. Pero él miró que en medio de cualquier circunstancia se puede servir y ver la necesidad de otros. ¿Qué si él estuviera centrado en sí mismo? Les aseguro que no hubiera visto sus rostros. Ahí está eso. Limpien ustedes esto. Háganlo ustedes. Pero él se fijó en la necesidad de los demás. Porque hay algo, quiero decirles esto: personas que deciden amargarse contra otras personas por las circunstancias que están pasando, se vuelven egocéntricos, de tal manera que no pueden ver el dolor de los demás, no pueden ver la angustia de los demás. José dijo: no es tiempo para mí. Dios tiene un plan, confío en Él. Dios va a cumplir mi sueño. ¿Creen que el Señor tiene un sueño para ustedes? ¿Su propósito para ustedes? El Señor va a cumplir su sueño. Frecuentemente nos encontramos indispuestos a servir a nuestro Señor a través de otros, porque nuestra fe en Dios está basada en que Él cumpla nuestras expectativas a nuestra manera, que trabaje a nuestra manera. Y fallamos en nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque no lo vemos trabajar a nuestra manera. Él está trabajando. Amén. Él es Dios. Nosotros somos creación y ahora hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Él es Dios. ¿No son de Dios las interpretaciones? Y algo que podemos ver aquí, en esos dos hombres, en el copero y el cocinero, algo habían planeado contra Faraón.
Es posible que habían querido asesinarlo. Delinquieron contra Faraón, dice, contra el rey. A través de la historia vemos a reyes y grandes hombres de prominencia que fueron envenenados. Y siempre tenían a alguien que cuidara que cocinara, cómo cocinaban. Alejandro Magno fue asesinado a través de un envenenamiento. Hoy en día vemos a algunos gobiernos siguen envenenando a personas que no son de su agrado. Así que es posible que estos dos hombres se hayan puesto de acuerdo para envenenar al rey, al faraón. Lo miramos también cómo es que Dios cumple los sueños. José tuvo sueños que se cumplirían, y el copero y el panadero también lo vemos en Nabucodonosor, que tuvo un sueño y Daniel lo interpretó. También vemos a José, el esposo de María, que tuvo un sueño y le dijo, huye a Egipto. Dios habla a través de los sueños, amén. Pero escuchen esto. Hay personas que siempre están diciendo, ¿qué significa ese sueño? Lea la Biblia. Porque Dios le va a hablar a través de la Biblia. Pero siempre están buscando que Dios les hable a través de sueños, cuando Dios nos habla a través de la palabra de Dios y no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Me ha tocado muchas veces que personas vienen y me dicen, pastor, tuve ese sueño. ¿Qué significa? No sé. Pídale a Dios que le dé la interpretación. Lea la Biblia. ¿Cada cuánto lee la Biblia? Dios nos habla a través de la palabra. No tengo la menor duda de que Dios puede hablar a través de algún sueño. Como Dios lo hizo a través del Antiguo Testamento, a través aún del Nuevo Testamento con José. Pero no busquen que Dios les hable a través de sus sueños. Busquen que Dios les hable a través de la palabra y seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Dios nos habla a través de ella. Me ha tocado escuchar esa frase y decir, a lo mejor, les ha tocado, a lo mejor nosotros mismos la hemos usado. Dile que ese era el deseo de su papá o de su mamá que ya están con Cristo Jesús. Hermanos, si no obedecen al Creador del universo, ¿ustedes creen que va a obedecer a su mamá o a su papá? Si ustedes creen que si no obedecemos al Creador del universo, que nos dice su palabra, qué debemos hacer específicamente en su palabra, ¿creen que vamos a obedecer a alguien que ya no está entre nosotros? Pero quiero que veamos algo bien especial en estos versículos que acabamos de ver. La copa del copero y los panes del panadero. Porque uno va a ser salvado y el otro va a ser ejecutado. ¿Qué les recuerda esto? ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de quién? De mí. ¿Qué memoria? José le dijo, acuérdate de mí cuando estés ante el rey. Acuérdate de mí cuando estés ante el rey. Jesucristo también nos dice, cuando ustedes tomen la copa, recuérdenme que fue por las transgresiones de ustedes que yo los libré. Algunos Dios los libró y a otros serían para muerte. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Cuando Pablo les habla a los corintios y les dice, recuerden, allí en 1 Corintios capítulo 11, les dice que cuando tomen la copa del Señor y el pan, lo hagan no siendo indignos. Porque algunos, dice, han sido enfermos, están enfermos, y algunos duermen, en otras palabras, han muerto. ¿Qué es tomar la copa del Señor indignamente?
Cuando tomamos la copa, no significa nada, es simplemente jugo. Ese pedacito de pan, de tortilla, no significa nada para mí. Eso es tomar la copa del Señor indignamente. Si hay algo a lo que debemos acercarnos con reverencia, es esa copa que representa la sangre de Cristo Jesús y ese pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, que fue molido y traspasado por nuestros pecados, y nos acercamos ante esa copa, y es interesante que es el de la copa el que va a ser salvo y el del pan el que va a ser condenado. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, dice que el que ha tomado el pan comiéndolo indignamente, tomando la copa indignamente sin discernir, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Interesante lo que la palabra de Dios nos habla, todo apunta hacia Jesús, amén. Todo. Vean el versículo 14 ahí, de Génesis. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusieron en la cárcel. En otras palabras, no he hecho ningún delito para poder estar en la cárcel. Es la única mención, y no habla mal de la esposa de Potifar. Simplemente dice, no he hecho nada malo para estar aquí. Igual que Jesucristo no pecó. José es obvio que ser humano pecó, pero representa a Cristo Jesús. Y Dios lo sacará de la oscuridad y reinará desde ese trono. Algo interesante, en otras palabras, José dice, no acepto el lugar donde estoy. Escuchen esto y pongan atención en esto. José dijo, por favor, dile a Faraón que no quiero estar aquí. No acepta estar en ese lugar. Iglesia de Cristo Jesús, escuchen estas palabras. Hay una ideología llamada fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Es un engaño del enemigo. Y hay cristianos, hijos de Dios, que abrazan una idea fatalista, que quiere decir, lo que va a suceder, no se puede cambiar. Ni modo. Así Dios quería que estuviera. Ni modo, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Ni modo, Dios quería que sufriera. Ni modo, Dios quería que pasara por esto. Quiero que veamos esto, porque esta es una ideología completamente diabólica. Escuchen esto, por favor. Sí, hubo cristianos que fueron perseguidos por el nombre de Cristo Jesús, lo cual es muy diferente. Pero cuando una persona, un hijo de Dios, dice, ni modo, Dios quiere que viva así. Dios quiere que viva en constante derrota. Estamos destinados a vivir una vida mediocre, una vida que no es vida. Viven pobres en todo el sentido de la vida, y no me refiero a lo material. Me refiero a lo espiritual. Primeramente a lo espiritual, pero también posiblemente a lo físico. Si recuerdan, con Jesucristo vinieron ante Él leprosos, vinieron ante Él ciegos, sordos, endemoniados. Vinieron ante Él personas sin esperanza y le dijeron, no debemos de vivir así. ¿Recuerdan aquella mujer que tenía 18 años con aquel flujo de sangre?
Y se abrió paso entre la muchedumbre y decía, no tengo que vivir así, no puedo seguir, no puedo aceptar lo que los médicos me dicen. Por 18 años dice que había gastado todo lo que tenía, pero sabía que había en alguien la esperanza. Había escuchado de Jesús. Y un día escuchó de que Jesús iba pasando por ahí y la gente lo rodeó a Jesucristo y dice que quería acercarse. Imagínense esta joven, esta mujer, a lo mejor flaquita, tratando de abrirse paso entre la gente. Dice, si toco su manto seré sana. No acepto esta condición. Quiero vivir, Señor. No voy a morir antes de tiempo, Señor. Y algo especial, dice que cuando tocó al Señor, dice, al instante, dice la Escritura. ¿Al instante qué? Fue sanada. La palabra en griego es la palabra sozo, que quiere decir fue sanada del alma y fue sanada del cuerpo. Algo especial. No tenemos que vivir. Si no es el tiempo del Señor de que partamos, el Señor dice, Señor, no voy a vivir todavía una generación más. ¿Recuerdan a Ezequías cuando iba a morir? Y vino Isaías y le dijo, vas a morir, prepárate porque prepara tu casa porque vas a morir. Y dice que Ezequías, enfermo, se volteó hacia la pared y cuando Isaías iba saliendo, dice que clamó a Dios, clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. ¿Qué no nos dice eso la palabra de Dios? Clama a mí, yo voy a responderte y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Tú no conoces. Ese es el poder de nuestro Cristo. Ese es el poder de nuestro Dios. Dice que cuando estaba ahí, le dijo que preparara su casa porque iba a morir. Dice que Ezequías se volteó hacia la pared y le dijo, Señor, no es el tiempo todavía. No es el tiempo. Quiero vivir, Señor. Y cuando Isaías iba en el patio, el Señor le dice, Isaías, devuélvete. ¿Qué? Devuélvete y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Dice el Señor que vas a vivir 15 años más. Y algo especial que sucede. ¿15 años más? ¿Cómo me daré cuenta que voy a vivir 15 años más si me siento que estoy muriendo? La sombra va a avanzar 15 grados. Es fácil que avance. Pero que retroceda, pues que retroceda 15 grados. Imagínense la sombra retroceder. Lo que hoy en día los científicos han encontrado. En otras palabras, Ezequías dijo, no acepto la ideología fatalista que el enemigo quiere traerme a mi vida. Tu matrimonio va a ser un desastre. Tu vida va a ser un desastre. Estás destinado a vivir así. A eso vino Jesucristo, a cambiar las vidas, hermanos. ¿No es cierto que eso hizo con nuestras vidas? ¿No es cierto que eso hizo con su matrimonio? Créale a Cristo Jesús, hermano. Dígale, Señor, no tengo que vivir así. No acepto esto. El Señor vino a cambiar nuestra forma de vivir, porque tu manera de vivir era de muerte, de engaño, de mentiras. Era una vida que no era vida. Solamente sobrevivíamos cada día, pensando que la tranquilidad era paz. La tranquilidad no es paz, la paz es Cristo, hermanos. Y algo especial. El Señor vino a cambiar nuestras tinieblas en luz, nuestro engaño en verdad. Vino a
quitar nuestra ceguera para que podamos ver la gloria de nuestro Cristo Jesús en cualquier tiempo de la historia. Créale a Cristo Jesús. Amén. Créale a Cristo Jesús. José dijo, acuérdate de mí. 2 hombres llegaron que cambiarían la historia de José. Bien, los versículos que siguen. Viendo el jefe de los panaderos, cuando vio que el sueño del copero había sido favorable, él también dijo, yo también tuve un sueño. Y empieza a decirle, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares y pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Yo no creo que la dijo sonriendo. Yo creo que cerró los ojos y le dijo, esta es tu interpretación. Y vean la interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán la carne de sobre ti al 3er día. Al 3er día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete y todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¡Wow! Ahí está. Uno es salvo y el otro muere. ¿Recuerdan aquella palabra cuando Jesucristo está en la cruz? Y uno le dice, acuérdate de mí. Cada uno de nosotros iba a morir, hermanos, eternamente. Cada uno de nosotros estaría separado del Rey de Reyes, el Dios creador del universo. Pero cuando levantamos la copa y le dijimos, Señor, es su sangre la que me limpia. Sin usted, Señor, mi familia está destinada a la destrucción. Sin usted, Señor, mi ciudad está destinada a la destrucción. Sin usted, Señor, nuestro estado está destinado a la destrucción, Señor. Sin usted, Señor, mi matrimonio está destinado a la destrucción. Es su sangre la que hace la diferencia. Y ahí le dijo, Señor, acuérdese de mí cuando esté en su reino. Hoy mismo estarás conmigo. ¡Wow! Hoy mismo, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. ¿Recuerdan cuando clamaron? Y el Señor llenó nuestro corazón de esperanza. Y le dijimos, Señor, gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haber cambiado mi familia. Dios nos ha restituido a estar delante del Rey de Reyes, hermanos. Un día levantaremos la copa junto con Jesucristo. No beberé más de esta copa hasta que esté en el reino de mi Padre. Y levantaremos esa copa delante del Señor y diremos, Señor, esta copa nos recuerda su sangre, Cristo. Es por su gracia que estamos delante de su trono. Somos indignos, Señor, mas Cristo Jesús nos permite estar aquí delante de usted.
Nosotros fuimos absueltos por Cristo Jesús, hermanos. Éramos transgresores, pero la gracia de Dios nos alcanzó. Yo no sé cada cuánto ustedes celebran o más bien recuerdan la Santa Cena del Señor. Personalmente lo hago de una manera constante. Algunas veces por semana. Ahí solo. Señor, esta copa me recuerda a su sangre, Jesús. Este pedazo de pan es su cuerpo, me representa su cuerpo, que fue rasgado y destrozado por mis pecados. Y Dios nos llevó a una nueva relación con Él. Amén. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, en el que no hay cambios ni sombra de variación. Gloria a Dios por Jesucristo. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia. Vean el versículo 1 del 41, del 42. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Cuántos años pasaron que se acordó de él? ¿Cuántos años pasaron? Capítulo 41 ahí, versículo 1. 2 años. No, ya Dios se olvidó de mí. ¿Crees que se olvidó de ti? En la cruz, cuando Él vino y tomó un cuerpo como el de nosotros a través de una virgen, y cuando fue a la cruz, te miró a ti en esa cruz. ¿Crees que se olvidará de ti? Dios está trabajando. Amén. Dios está trabajando. Trece años. 13 años. Vendido por sus hermanos. Dice que fue vendido por 20 monedas. Jesucristo fue vendido por ¿cuántas monedas? 30 monedas. Alguien dice, pero ¿por qué no dice 30? ¿Por qué le pusieron? Ahí se equivocaría Moisés. No, alguien lo puso de esa manera. ¿Por qué 30? ¿Por qué a Jesús se menciona que 30 monedas y a José con 20 monedas? ¿Por qué a Jesús con 30? O con 20 monedas, al revés, perdón. Dice, por la inflación. Todo lo cumplía José. Todo apuntaba a Jesucristo. Que cada uno de nosotros podamos siempre llevar a otros ¿a quién? A Jesucristo. José pudo haberse quedado callado con el panadero y no haberle dicho que iba a morir. Pero José, igual que Pablo, dice, no he rehuido de darles todo el consejo de la palabra de Dios. Aún así sea dolorosos para uno. No he rehuido de hablarles todo el consejo de la palabra de Dios. Aún así duela a los oídos. Esto es lo que tienes que hacer. Dice la Escritura que el que se humille será ¿qué? Exaltado. ¿Y el que se exalte será qué? Mantengamos un espíritu de humildad delante de nuestro Dios. Amén.